2022 para poner en orden tus finanzas necesitas iniciar con conocer realmente en qué estás gastando. Y de esos gastos, ¿cuáles han sido los que más fueron afectados por la parte de inflación? Porque como sabemos, ha habido inflaciones máximas de lo último que hemos visto en 21 años. Entonces, no es lo mismo la inflación que le pegó a los jitomates que la que le pegó a los chiles o que la que pegó, por ejemplo, al sector de salud. Entonces, como cada una de esas cosas es distinta, lo que tenemos que revisar es nuestros gastos y de esos gastos, cómo han ido incrementando. Entonces, el primer paso, digamos, para tener tus finanzas en orden es conocer muy bien cómo y en qué estás gastando y cuánto, ¿no? El segundo paso sería tener un registro de ingresos. Necesitamos saber y conocer cuándo llegan estos ingresos, en qué momento y cuánto es. ¿Por qué? Porque hacemos estos ciertos cálculos, por ejemplo, las personas que no son empleados formales y que no tienen una quincena, a lo mejor se les olvida luego contemplar las deducciones de los impuestos. Y entonces ahí cometemos un error porque vamos a recibir menos dinero del que teníamos en la cabeza. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en este registro de ingresos para tener la cantidad después de impuestos y la cantidad además después de deudas. Es decir, también tenemos que tener otro registro de alguna manera de las deudas, que el dinero que ya tenemos comprometido al mes, ya sea porque son tarjetas de crédito, porque tenemos una hipoteca, porque tenemos un crédito de auto. Entonces estos tres pasos, estos tres registros nos van a dar como un primer orden para entender cómo están nuestras finanzas y cómo podemos irlas ordenando. El presupuesto es la herramienta más importante que puedes tener para tus finanzas personales. También es la más odiosa. O sea, a nadie nos gusta hacer un presupuesto, le perdemos interés, como que se nos olvida, no lo revisamos, no lo actualizamos. Entonces, el presupuesto, la idea es que lo hagas lo más detallado posible para que refleje muy bien cómo estás gastando. Y lo que yo diría es que el primer rubro del presupuesto, o sea, lo primero que vas a poner en tu presupuesto es el ahorro. De esta manera, cuando tú contemplas tu ingreso, en automático vas a destinar algo a tu ahorro y así empiezas a ahorrar. De ahí para abajo, haces en gastos fijos y gastos variables. Tu gasto fijo es, por ejemplo, la renta, o en tu caso puede ser el crédito hipotecario que tienes que pagar todos los meses. Lo mismo sucede con gastos de transporte o gastos de alimentación, el supermercado. Todos estos son gastos fijos que tienes constantemente. Después vienen estos otros que son variables y que muchas veces se nos olvidan. Por ejemplo, el pago de la tenencia de un auto, pues solamente es una vez al año. Entonces tenemos que contemplarlo en este presupuesto más variable para tener el dinero y estar listos. ¿Qué otros gastos variables entran acá? Las vacaciones, ¿no? Como el presupuesto lo hacemos o quincenal o semanal o mensual, se nos olvida pensar en estas grandes cosas y es muy importante que nuestros presupuestos contemplen una visión de más largo plazo, que sería anual, por ejemplo, y variable, ¿no? Las vacaciones no es lo mismo la vacación o el puente o una salida de fin de semana o los restaurantes, que tampoco son gastos fijos. Entonces hay que contemplar estos otros gastos variables y entonces el presupuesto, como decía, va de alguna manera a tener estas dos columnas, los fijos y los variables digamos, en paralelo. Empezar por el ahorro, que eso es lo más importante, y quizá más allá de cómo tener un presupuesto o construirlo, les diría que normalmente para ser más eficientes con nuestras finanzas buscamos cómo recortar gastos. Y lo que hacemos es que como en el orden del presupuesto vas del ahorro a la renta, que es tu siguiente fijo que no vas a cortar, al supermercado, al final normalmente tenemos la parte de diversión y de entretenimiento, porque digamos que es a lo que menos prioridad le estamos dando en términos de que no son pagos que están comprometidos. Por lo tanto, cuando recortamos, se recorta de abajo para arriba, ¿no? Y entonces te llevas el entretenimiento. Y ahí sí les diría que eso es muy duro. Hay que restablecer el presupuesto para que sí nos quedemos con algo de disfrute en la vida, porque si no, si recortas todo lo que te gusta, entonces
digamos, tu reconstrucción de tu presupuesto te va a durar muy poco, porque vivir sin esa otra parte de gusto y de diversión, entonces es estar trabajando solamente para poder vivir, y de eso no se trata. Creo que dentro del ahorro lo más importante es primero quitarnos los mitos, ¿no? O sea, creo que hay algunos mitos muy importantes, que es: a mí no me alcanza para ahorrar. Y eso no es cierto. A todos nos alcanza para ahorrar, porque no importa el ingreso que tengamos, si ponemos el ahorro como ese primer gasto, entonces, aunque sea poquito, lo podemos lograr. Ese primer, digamos, lo que creo es que este mito en realidad es algo que nos ponemos en la cabeza y que nos traba y no nos permite avanzar. Entonces yo diría, primero hay que quitarnos esas trabas que tenemos en la cabeza. Y el segundo, que es muy importante, es esta idea de no, yo voy a ahorrar cuando gane más, porque ahorita pues no puedo, pero cuando me den ese aumento, o cuando me llegue no sé, ¿no? Cuando me llegue ese pago, o cuando finalmente tenga un bono, entonces eso es lo que voy a ahorrar. Y no es cierto, porque nos llega el aguinaldo y ya lo debemos, ¿no? Entonces, el ahorro tiene que convertirse en un hábito, en algo que hacemos constantemente, que la cantidad no importa, que a veces pueden ser 200 pesos, que a veces pueden ser 300, que a veces pueden ser 500, que a veces pueden ser 1000, porque depende ahí sí de tu presupuesto y de tus metas. Y por último, tiene que ser sumamente constante, todas las semanas, todos los meses, todo, ¿no? Y ser lo primero que tienes en tu presupuesto. De esta manera, como que te olvidas de esos dos mitos. Por un lado, los sacas esas trabas de tu cabeza, entender que eso no es cierto. Y por el otro, te ayudas a automatizarlo, ¿no? No podemos ahorrar, o sea, si a nosotros nos cae la quincena o nos cae nuestro ingreso y tenemos que hacer una transferencia para ahorrar, ya no vamos a ahorrar. ¿Por qué? Porque entonces es un paso más que tenemos que hacer y no lo vamos a hacer. Entonces tenemos que buscar estas herramientas que nos digan: no te preocupes, dame acceso, y yo cada 15 o cada viernes o cada X día que te paguen, voy a tomar de tu cuenta, en el momento en el que te caiga el ingreso, te voy a tomar 100 pesos. Y esos ya no los vas a ver. Entonces ya vas a estar con 100 pesos menos y vas a empezar a gastar con 100 pesos menos y vas a empezar a juntar tu ahorro para todas las otras metas y objetivos y sueños que sí tenemos. En 2022 es de las cosas más importantes que tenemos que hacer, porque como está subiendo la tasa de interés de referencia y por lo tanto los créditos están más caros, por el otro lado también los rendimientos son mejores. Entonces, aquellas personas que tengan un ahorro y que lo inviertan van a recibir más premio por esa inversión. Entonces, por eso es muy importante. Y por el otro, porque como la inflación está en números, está altísima, ha sido la inflación más alta en los últimos 21 años, entonces todo cuesta más. Por lo tanto, tener dinero en la cuenta de banco es tener dinero que está perdiendo su valor todos los días. Por eso este año invertir es lo más importante. Ahora, los pasos o en qué deberíamos invertir es como la pregunta del millón, porque no todos somos iguales y no todos queremos lo mismo. Entonces, no es lo mismo estar ahorrando e invirtiendo para comprar una casa en 5 años o 6 años que estar ahorrando e invirtiendo para, por ejemplo, unas vacaciones cuando finalmente acabe la pandemia, ¿no? Como esos plazos, o sea, esos horizontes de tiempo no son iguales, unos 5 años, 5 años, ¿no? Para a lo mejor la casa o el auto o lo que quieras, y el otro es mucho más inmediato, entonces no puedes poner el dinero de las vacaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, porque si cuando te quieres ir de vacaciones fue el día que le fue mal a la bolsa, pues como que el corto plazo no te va a permitir, digamos, tener ese colchón temporal para que al final puedas soportar la volatilidad de las inversiones, ¿no? O sea, porque pues, el punto de las inversiones es que van así. Entonces, lo que quieres hacer es que por objetivo y por meta vas a destinar tu dinero en diferentes lugares. Para eso tienes que hacer una lista en donde te respondas a ti misma, ¿no? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuánto me voy a tardar en lograrlo? ¿No? ¿Y cuándo lo necesito? Porque entonces, si tienes 10 años, tu horizonte de inversión es mayor y puedes hacer inversiones a más largo plazo y puedes pensar en criptomonedas, ¿no? Porque pues es a largo plazo. Pero si tus inversiones son
para, como decía al inicio, de 1 año a 3 años, entonces a lo mejor ahí no necesitas algo que tenga tanta volatilidad. Y entonces vas a buscar un instrumento como un fondo de inversión de los bancos en donde estés recibiendo constantemente una cantidad, pero que tengas un poquito de seguridad de que no va a haber minusvalías cuando necesites el dinero. Hay un dato ahí de Profeco que me parece súper interesante, que es que los mexicanos en promedio, ¿ok? Y esto es un promedio de, o sea, imaginemos todos los que somos, se nos van 29,000 pesos al año en gastos hormiga. Entonces, yo siempre he creído que con 29,000 pesos se pueden hacer muchísimas cosas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un análisis de nuestros gastos y darnos cuenta de esos gastos hormiga. Creo que esos son los gastos hormiga, son los que tenemos que empezar. Ese es el primer rubro que hay que controlar, ¿no? O sea, ¿qué tengo que controlar? Los gastos hormiga. Entonces, ¿cuánto se me va en cosas que yo no tengo contempladas, que no anoté, que no necesito, que podría vivir sin ellas, que se me fueron, ¿no? Ese es el típico de salir de mi casa con 50 pesos y regreso en la noche y no tengo idea en qué se me fueron esos 50 pesos. Esos son los gastos hormiga que tenemos que contemplar y que solo con eso, imaginemos, podríamos juntar 29,000 pesos al año. Entonces, partiendo de ahí, hay que hacer un registro de gastos y analizar muy bien los gastos hormiga. ¿Por qué? Porque los gastos hormiga para mí no son los mismos gastos hormiga que haces tú. Entonces, una persona que por su trabajo necesita comer fuera, pero tiene citas y no puede estar trayendo una lonchera para sentarse a comer en la oficina y calentar el topper para comer, ¿no? Puede que no sea un gasto innecesario el ir a comer a un lugar y gastar en esa comida, ¿no? Entonces, por eso digo que los gastos hormiga también son muy distintos. Para aquí, una persona puede ser un gasto hormiga estar yendo a comer cuando podría estar llevando comida de casa, pero para otros no. Y ahí es donde tenemos que analizar con mucho detalle nuestras finanzas personales y decidir cuáles son esos gastos que sí podemos evitar, reemplazar o reducir. A lo mejor no lo hago todo de lunes a viernes, pero lo hago solamente lunes, miércoles y viernes, y eso te va a ayudar a bajarle de todas maneras al gasto hormiga, ¿no? En ciertos ejemplos particulares. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Nosotros pensar cómo dentro de estos muchísimos gastos que estamos teniendo podemos lograr reducir, reemplazar o de plano sí recortar para que al final del año tengamos un ahorro o no perdamos 29,000 pesos más o menos en gastos hormiga.